Sábado 9 de septiembre. Llegamos a nuestro noveno programa sin soluciones concretas o planificación para la denominada nueva normalidad que vivimos en Quito y en el país entero. Como transporte público de pasajeros que utiliza el diésel, estamos afectados tanto por el aforo del 50% como por los costos que significan de traslado y mantenimiento de cada una de las unidades. Soy Joana Romero y les doy la bienvenida a esta nueva oportunidad de conocer, analizar y buscar salidas al complejo sistema del transporte público que vivimos. Vamos con nuestros titulares de este programa. La Secretaría de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito efectúa varios golpes contra el AMPA. Más de 15 detenidos en las estaciones del corredor suroccidental por la delincuencia. El sistema metropolitano de transporte se reactiva en el servicio troncal y alimentadores. Los horarios del Consorcio Suroccidental inician a las 5:45 hasta las 19:30. Todas las consultas de nuestros usuarios las atendemos con un sistema de respuestas a las inquietudes de inmediato. Nos acompaña el gerente del Consorcio Suroccidental, Carlos Poveda, quien estará en la conducción de este programa. Bienvenido, ingeniero Carlos. Gracias, abogada Joana Romero. Gracias a la audiencia que nos ve todos los sábados y a nuestros invitados. Es un honor para mí participar en el noveno programa del Consorcio TV para tratar puntos muy importantes que tienen que ver mucho con la productividad y el desarrollo de las ciudades. A muchos se habla del desarrollo sostenible, que debemos reactivar la economía, debemos reactivar la parte social y también debemos cuidar el medio ambiente. Eso es prácticamente lo que enfoca el desarrollo sostenible, de que los recursos se utilicen de forma óptima. Para eso tenemos nuestros invitados para tratar desde el enfoque epidemiológico y desde el enfoque productivo. ¿Cómo podemos sinergizar los sectores productivos? ¿Cómo podemos reactivar la economía? Pero también tomando en cuenta el sector del transporte, no solo al transporte logístico, hablando como tal, que es de donde se nutre también la parte productiva, sino el transporte público, que es el que mueve a las personas. Si las personas se mueven, es porque hay actividades. O sea, el transporte es derivado, entonces debe haber actividades para que las personas salgan de sus casas a hacer alguna actividad, un motivo provoca un viaje. Entonces, con nuestros invitados de hoy día, le doy el paso, Joana, nombremos a los compañeros que nos acompañan este día y sigamos con el programa. Buenas noches. Efectivamente, para tratar, como usted bien lo menciona, este programa pues es enfocado para temas de transporte. Es por eso que la noche de hoy tenemos dos invitados sumamente importantes. Esta noche nos acompaña el doctor Daniel Simancas, quien es director de investigaciones de la UTE, profesor MBE, coordinador del Centro Cochrane, máster en epidemiología clínica de la Universidad Javeriana. También tenemos esta noche, nos acompaña el licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, quien es representante de la Cámara de Producción. Él es licenciado en Ciencias Aplicadas de la Universidad San Francisco, dirigente de la Federación Nacional de Cámara de Empresas, delegado de los sectores productivos a encuentros con trabajadores y gobierno. Bienvenidos. Muy buenas noches, Joana. Daniel, qué gusto volverlo a ver. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Rodrigo? Mucho gusto. Carlos, Joana, un placer, como siempre. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Es muy importante su análisis y sus, obviamente, conocimientos en la parte epidemiológica, que es lo que nos acecha actualmente al mundo, al planeta, y prácticamente estamos en la dicotomía. Salimos, nos quedamos en casa, producimos o cuidamos la salud. O sea, eso es lo que queremos tratar con ustedes desde el enfoque epidemiológico y desde el enfoque productivo. Entonces, yo creo que para dar inicio al programa podemos arrancar con un análisis, una presentación de lo que se habla del COVID-19, esta enfermedad que acecha al mundo, de la resiliencia que pueden tener, cómo reaccionan las autoridades, cómo reacciona la sociedad, cómo reacciona el mundo.
Y en nuestro caso, que somos un consorcio que se dedica al sector del transporte, queremos ver cuál es la relación justamente con el transporte público en esta etapa en la que estamos viviendo, donde la pandemia, en el caso de Quito, todavía la curva sigue creciendo. No encontramos todavía la forma para mitigar esto, entonces nos preocupa, porque la ciudad ya quiere reactivarse. Las actividades obviamente están dormidas y queremos despertarlas para que haya productividad. Caso contrario, también vamos a morir sin producir, no vamos a tener gente que tenga actividad, que tenga trabajo, por ejemplo. Entonces eso puede producir con mucho. Muchos dicen, voy a morir. La siguiente, por favor. Días el municipio ha tomado una resolución, la número 60, en el cual dice que va a restringir la circulación vehicular, y eso lo que provoca obviamente es una resistencia de parte de las cámaras, de parte inclusive de ciertas autoridades políticas que creen que no es conveniente restringir, por ejemplo, la circulación de los vehículos particulares. ¿Por qué? Dicen que es la mejor forma de protegerse, circular, pero el 70, el 75% utilizan el transporte público. Y aquí nosotros tenemos una cuestión de carácter, obviamente, socioeconómico. ¿Qué es lo que sucede con las personas de menor ingresos? Ellos prácticamente que viven en las zonas marginales utilizan el transporte público. Entonces, si nosotros descartamos al transporte público por el riesgo de contagio, prácticamente las actividades no se van a dar. ¿Quién lleva a los trabajadores a las empresas para que realicen actividad? Esa es la primera pregunta. Si no hay actividades, tampoco hay movimiento. Y si hay movimiento y no hay transporte, ¿cómo llegan las personas? Entonces, también se ha producido algo. El temor al contagio, al COVID-19, ha provocado una reducción de pasajeros en el transporte público. Antes de la pandemia, se transportaba por un bus, hablemos de así, aproximadamente un bus tipo, un bus de los que ustedes han visto en la Ciudad Azul, 960 pasajeros en un día. Hoy prácticamente llegan a 350, 380 máximo. Entonces, prácticamente se ha reducido casi un 70% de la demanda. Eso que ha provocado también un efecto de que también se ha reducido los ingresos por tarifa. Entonces, el transporte público sigue generando un problema, obviamente, a los operadores que no tienen los diferentes ingresos para mantener los costos de operación. Mientras tanto, se habla mucho de que la opción debe ser el auto privado, pero nosotros en Quito tenemos un problema muy grave, que es la capacidad vial. Si bien la parte sur, donde existe los quintiles 1, 2, en las zonas marginales, que son las que más utilizan el transporte público, prácticamente en la parte sur también tenemos una baja capacidad vial. Hay menos vías que en la zona norte, que es donde hay más vías. Por eso lo que se promociona el transporte alternativo en bicicleta en el norte es más aceptado porque, además de ser plano, existen más vías donde se puede implementar este modo alternativo. O sea, la bicicleta sigue siendo una buena opción. Dentro del enfoque epidemiológico que tenemos, es la anterior lámina, por favor. Hemos visto datos, lamentablemente tengo que decirlo yo, en Quito. La anterior, por favor, la anterior. Está en la última. Bueno, yo continúo. Ahí, por favor, ahí. Lamentablemente, digo, en Quito no hacemos estudios. Yo creo que esta es una regla en el país, no hacemos estudios. Hemos pasado 6 meses de la pandemia y no hemos hecho estudios. ¿Qué pasa con el COVID? Aquí usted, doctor Simancas, nos va a ayudar. Aquí yo tengo unos datos que he conseguido, es datos de Bogotá,
de los amigos que ahí operan el Transmilenio. Podemos ver en el cuadro de la izquierda, es como la curva del contagio del COVID. Y aquí es como se ha desarrollado el transporte público, o sea, cuando ya se abrió el transporte público, sigue creciendo. Entonces, ¿qué dice aquí? Mientras más gente se mueve en transporte público, la curva de contagio no ha aumentado, ha ido manteniéndose. Aquí podemos ver nosotros la tendencia. La tendencia es mínima. Entonces, consideramos que en el transporte público no es en donde se tiene el mayor riesgo para contagio. Entonces, el riesgo de viajeros infectados prácticamente ha disminuido totalmente. Antes de la pandemia, obviamente, el transporte público era uno de los vectores en donde más podían contagiarse. Nosotros consideramos que el riesgo de contagio en el transporte público tiene que ver con el número de infectados, con la distancia que recorren los usuarios dentro de los buses y el tiempo de exposición que podrían estar ellos dentro de un bus si es que existiese un usuario que está contagiado. Sigamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, con eso estamos diciendo nosotros que en el transporte público no es ahora, digamos, el sitio de mayor riesgo para el contagio. Hemos visto evidencias en otras ciudades, lamentablemente en Quito no levantamos información para ver cuántos se mueven y de los usuarios, cuántos de esos se han contagiado en el transporte público. Ahora, desde el enfoque económico, si usamos el vehículo particular, también vamos a tener problemas de congestión vial, porque no tenemos vías suficientes nosotros para movernos en auto. En Quito hay más de 600,000 vehículos y nuestra capacidad vial no es para eso. Nuestra capacidad vial es para 250, 280,000 vehículos circulando en un nivel de servicio C, que quiere decir más o menos que por cada carril debe haber 900 vehículos por hora que deben circular. Entonces, eso no se va a presentar. Entonces, el transporte público sigue siendo una de las mejores opciones para que el resto del sector productivo realice esas actividades, considerando que el 70% de las personas de Quito utilizan el transporte público. Entonces, hoy vemos que queremos castigarlo al transporte público y eso ha sido asimilado por las autoridades en el Consejo mismo. Hay una resistencia al ver al transporte público como el modo más eficiente. ¿Y será que por eso nos resistimos a que el transporte público, en el caso de Quito, revise su tarifa? Son 17 años que en Quito no se ha revisado la tarifa. Eso, ¿cómo se sostiene en este sector del transporte? Increíble. Es por el mal uso del suelo, por la mala planificación urbana y por la informalidad que se genera en ciertos barrios. Entonces, la movilidad sostenible que tanto se está hablando ahora, nosotros consideramos que es la mejor forma de utilizar todos los modos, o sea, el transporte público, el auto particular, la bicicleta, el caminar, pero tiene que ser de la manera más óptima para todos. O sea, deberíamos nosotros coordinar que todos utilicemos los espacios de manera eficiente. Nosotros no estamos contra el auto, estamos de que se haga una gestión a la demanda del auto para que también esto produce actividad económica. Las ciudades fueron desarrolladas primero para los autos, para conectarnos de manera más rápida entre sectores. El transporte público lo que fue a hacer es masificar para que el movimiento sea en mayor cantidad de personas. Entonces, la pirámide de movilidad sostenible, que mucho se ha hablado de que primero estén en nivel los peatones, los ciclistas, el transporte público, la carga, y luego el auto particular, prácticamente como que se está convirtiendo en un problema. Entonces, estamos en la dicotomía, o es el auto o es el transporte público el mejor medio, más seguro para que no nos contagiemos. Entonces, con estas análisis, pasemos a la última lámina, por favor, para ahí entrar con nuestros invitados y hacer las respectivas preguntas. Entonces, mucha información se ha manejado en otros países en el cual se ha descartado prácticamente de que el mayor contagio se dé en el transporte público. Y muchos consideran, ahí estamos publicando yo algunas noticias que hemos recabado, que el uso de la mascarilla prácticamente va a ser una de las maneras más eficientes para controlar el contagio. Eso nos va a ayudar el doctor Simancas a confirmar o para ver si es o no esta realidad de que la mascarilla nos puede ayudar muchísimo para disminuir el contagio, mitigar o quizás eliminarlo en algún momento si es que todos colaboramos y aplicamos todas las normas de bioseguridad. Conocemos, aquí hay un ejemplo que pasó en la China, que una persona dice ahí que se subió a un bus sin mascarilla
2 horas de viaje prácticamente contagió a 5 personas de un bus que viajaban 39. La misma persona luego cambió a un vehículo, a un minibús, y usó ya mascarilla, y prácticamente donde había 14 personas no contagió a nadie. Entonces se demostraba de esa manera que en el transporte público, si usan con todas las medidas de bioseguridad, posiblemente no es el riesgo de mayor contagio aquí. Muchos dicen que el riesgo de contagio es en las zonas donde se concentran, por ejemplo, un restaurante, una zona cerrada. O sea, si los vehículos tienen la buena ventilación y este control de parte de las autoridades de la sanitización y la bioseguridad para los usuarios, podríamos disminuir. Con esta introducción, yo les agradezco a nuestros invitados, primero la paciencia para escuchar desde el enfoque del transporte público qué es lo que pasa y también disminuir esa fricción que está existiendo de que o el auto o el transporte público. Yo creo que los dos, pero de forma ordenada y planificada. Entonces, el trabajo de las autoridades. Entonces, con nuestro primer invitado, con el doctor Daniel Simancas, nosotros quisiéramos comenzar en este momento prácticamente la participación suya. Abogado, le doy el paso para que usted inicie la conversación con el doctor Simancas, por favor. Efectivamente, muchas gracias, doctor, por encontrarse aquí. Es muy importante su presencia, sobre todo conociendo un tema de salud y de seguridad por la pandemia que estamos lamentablemente atravesando aún el mundo entero. Y en especial, pues esto está atacando pues a la población en general, ¿no? Es importante conocer estos puntos de vista de parte suya en cuanto a lo que se refiere al momento. Tenemos una resolución emitida por el Consejo, por el Pleno del Consejo Metropolitano de Quito, en el que mucho se indica que justamente el tema del aforo, que al momento se lo está manejando en el tema del transporte público, nos consideraron un 50% del aforo, a diferencia de las otras ciudades de este mismo país. Entonces, quisiéramos nosotros saber también desde su punto de vista médico sobre todo, cuál es su percepción acerca de este tema que es tan importante, ya que como manifiesto en las diferentes ciudades del país tenemos un aforo superior. Sin embargo, en la ciudad de Quito, el aforo se mantiene en un 50%. De acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a su conocimiento, ¿qué tan riesgoso podría ser de que este contagio sea realizado en el transporte público? Tomando en cuenta de que cuando al inicio de esta pandemia, efectivamente se daba un alto índice de contagio dentro de lo que es el transporte público. ¿Por qué? Porque ahí no teníamos temas de bioseguridad. Sin embargo, ahora a lo largo de todo este tiempo, pues se ha trabajado en el tema de la bioseguridad y cuidado, tanto de la ciudadanía como del personal que opera en las unidades. Entonces, si quisiéramos saber desde ese punto de vista, usted, ¿qué es lo que nos podría mencionar? Tomando en cuenta también, y aquí considerar de que Madrid y España considera volver a restricciones ante rebrotes de COVID. Sí, Quito es la primera ciudad en el mundo en bajar la inmunidad. Tenemos datos de un 45-33 y 18% en Quito. Entonces, bienvenido pues y adelante con su acción respecto a estas inquietudes. Bueno, me toca a mí, ¿no? Sí, sí. Adelante, doctor. Ya. Bueno, a ver, yo creo que hay que analizar varias variables, ¿no? El tema de la movilidad pública ha hecho que los epidemiólogos nos empecemos, como vulgarmente se dice, a sacar los pelos, porque unos piensan que definitivamente y por concepto es correcto pensar que al no poder lograr el distanciamiento que se ha investigado, es decir, ahora se habla no solamente de los 2 metros, sino más de 2 metros en lugares cerrados, la ventilación, el uso adecuado de mascarilla, ¿quién puede garantizar eso? El transporte público sigue siendo un lugar que se presta para el contagio.
Desgraciadamente no se han hecho las investigaciones, pero hay algunas investigaciones, por ejemplo, que se han hecho en Nueva York, que de 1.300 personas que se han contagiado, solamente el 4% utilizó transporte público, es decir, obviamente había restricción en la movilidad, pero no es que la mayoría de personas se contagia en el autobús. O sea, una cosa es lo que dicen otros países, lo que han investigado, y otra cosa es la realidad del país, ¿no? Ahora con el 50% de aforo, en Colombia se está discutiendo el 35% del aforo, porque obviamente no puedes mantener la distancia. Si tú revisas el tema de que pasó en China, ¿no? 60 personas que viajaban en un bus grande, de 60 personas se contagiaron 23 al inicio, donde no se sabía que este virus estaba presente, y con una persona asintomática. Entonces, yo creo que no podemos dejar de utilizar el transporte público, es un hecho, pero sí hay que garantizar de alguna manera, ese sería más bien el debate, creo, de alguna manera garantizar que las personas utilicen mascarilla, incluso si es que no hay una garantía de la ventilación. Obviamente en algunas provincias son muy frías. No se puede garantizar que alguien cierre la ventana y se acumule la carga viral, que hagan las limpiezas que están reguladas en los protocolos. Y no solamente esas variables, ¿no? Las variables de ventilación, de ocupación, sino qué es lo que hace el pasajero ahí, ¿no? El uso de mascarilla, el uso de alcohol gel, se están lavando las manos antes de entrar, al salir. ¿Qué pasa con el uso de alcohol? ¿Quién se saca la mascarilla? ¿Se va a multar a las personas que se sacan las mascarillas en el autobús? Porque lo que se sabe es que si usted se saca la mascarilla, pues está inmediatamente contaminando el lugar. Quizá eso no se entiende. ¿Quién puede garantizar en estos momentos que una persona no se saque la mascarilla, que sea multado cuando se saque, que haya cámaras de seguridad que lo vean, que se explique a la ciudadanía la importancia de que si una persona no utiliza mascarilla y la otra sí, y hay una distancia menos de 1.5 metros, existiría el 70% de probabilidad de contagio si la persona que no utiliza la mascarilla no tiene, no, la persona que está infectada no utiliza mascarilla. Entonces, no solamente es la responsabilidad individual en la protección, sino es la responsabilidad compartida. Si no hay un trabajo de toda la comunidad, no podríamos hablar de una protección, y menos en un lugar cerrado que es el transporte público. Yo me atrevería a decir que incluso por la transmisión aérea y la falta de distancia, si se aumenta el aforo, se debería exigir el uso de mayor protección, como un visor o unas gafas, porque obviamente la persona está directamente en contacto. Si usted se sienta, si una persona se sienta en la primera fila y el otro en la segunda, no hay una distancia mayor de 0.75 metros. Es decir, estás muy lejos de los 2 metros mínimo que se está hablando ahora. A pesar de utilizar protección, a pesar de haber ventilación, tú tienes que garantizar esos 2 metros. Entonces, bueno, esa es la parte epidemiológica, la evidencia. Hay un estudio en el British Medical Journal que el contagio en los autobuses está por ahí, por el 1, por el 3%. Cuando se utiliza todas las medidas de bioseguridad que decían ustedes también. Entonces, yo pienso que si se incrementa cada vez más el aforo, pues vamos a tener problemas de contagio como ha sido una tendencia, ¿no? Sin embargo, tal cual usted lo menciona, estimado Daniel, pues efectivamente, ¿no? Usted habla de una responsabilidad compartida. Es importante también que los usuarios tomen las medidas de seguridad efectivas
que no permitan de que el índice se siga elevando en el transporte público, ya que es necesario que exista este transporte incluso para que se reactiven los diferentes sectores. Entonces, he ahí la importancia de que todos estemos unidos para prevenir el contagio. Y es muy importante también de que no necesariamente existan las sanciones para quienes incumplen, sino poner la propia voluntad del usuario que sube al transporte público diariamente para que cuide su propia salud, la de sus familias y de quienes están en el transporte público, porque llegará el momento en que efectivamente, o sea, no vamos a seguir esto durante años. Esperemos haya pronto el tema de la vacuna que llegue a nuestro país y de que nosotros podamos solventar esta situación. Pero también es importante en cuanto a que nosotros movilizamos a muchos de los trabajadores, ¿sí? Muchos de los trabajadores, de los obreros, del sector productivo en general, utiliza el transporte público y es aquí donde también vamos a tratar del tema con el doctor Rodrigo Torre, quien pertenece al Consejo de Cámaras, que también está inmerso en este tema, ¿no? Entonces, adelante, ingeniero Carlos, por favor, le doy el paso para que solventemos también las inquietudes con nuestro invitado. Muchas gracias. Gracias. Entonces, un análisis, licenciado Rodrigo Gómez, usted que pertenece al sector productivo. Yo le puedo comentar del sector del transporte público, ¿qué ha pasado? Prácticamente nosotros hemos tenido una reducción de la demanda. ¿Eso qué quiere decir? Que diariamente en el transporte público de Quito, hablamos del transporte urbano y un poco el combinado, que es algo de lo rural que llega hacia la ciudad de Quito, diariamente se recaudaba $600,000. ¿Qué sucedió? Me parece que estamos con un poquito de problemas. Bueno, sin embargo, sigamos conversando. Sí, justamente el ingeniero Carlos. Está regresando. Joana, si me permites un minuto nada más. Perfecto, vamos, adelante, doctor Simancas. Adelante, por favor. Vamos, doctor. Solamente de lo que decías, para que no quede como un concepto suelto ahí, lo que quería manifestar, tal vez no lo logré, es que la responsabilidad individual es una, que decías, es deber de todos protegerte, pero si una persona se te acerca, una persona que está con aliento alcohólico, se saca la mascarilla, se pone atrás tuyo, ¿quién te va a garantizar la seguridad y la bioseguridad? O sea, tiene que haber algo, no solamente la responsabilidad individual, tiene que haber una responsabilidad colectiva de denunciar a esa persona, de hacerle parar el bus, de que se baje si no utiliza mascarilla, algo así, pero también debe haber algún tipo de sanción a esta persona, más o menos como el acoso que se estaba implementando, ¿no? Puede ser una alternativa, que tú marques un número y que se pare y esta persona que no utiliza mascarilla, que está atentando contra todos, pues se tenga que bajar o sea multado. Ese era el concepto. No solamente es que yo me protejo, sino que si no se protegen todos, el riesgo aumenta. Exactamente. Correcto. Muchas gracias. Adelante, ingeniero Carlos, continúa. Sí, bueno, disculpa, se me cortó la señal, licenciado Rodrigo. Le comentaba yo, de 16 millones que nosotros recaudábamos en un mes, apenas se recaudó ahora 5 millones. Prácticamente la pérdida desde abril hasta septiembre en el transporte público es de 70 millones, licenciado Rodrigo Gómez. En su sector, ¿cómo está la situación también? Es muy importante de que eso se haga conocer a la ciudadanía. ¿Cuál es la relación que existe entre el sector y el sector productivo, con el sector transporte y por qué se dan estas pérdidas? Obviamente sabemos que es producto del COVID y cómo podemos impulsar. Muchas gracias, disculpe, esperamos. Tranquilo. Más bien le voy a comentar algo que, y está en mis redes sociales, y voy a comenzar por ahí. Primero, buenas noches con todos. Uno de los primeros aspectos que se evidenció en el mes de marzo y que se anticipó para el problema era justamente la
parte logística. En la logística, estando de logística de productos que salen desde el punto de origen hasta la industria y al consumidor final, pero de igual manera el transporte del personal que sale a trabajar. Y en el transporte de personal tenemos que vincular y evidenciar realidades. No solamente es transporte urbano, no solamente es urbano marginal, sino tenemos que tener también claridad en lo que pasa en el intercantonal y en el interprovincial. Porque casos como mucha gente que vive en la ciudad de Lazo, pues puede estar subiendo diariamente a trabajar en el Cantón Mejía, donde tenemos 2 cantones, pero también 2 provincias distintas, o la situación Otavalo, Cayambe, cosas por el estilo. Todas las actividades económicas están completamente golpeadas. Yo entiendo plenamente el tema del transporte público, entiendo perfectamente el tema de pasajeros y, como le digo, no solamente el urbano, sino problemática general. Las pérdidas estimadas de reducciones de ventas bordean los 20,000 millones de dólares. Estos son datos que se han publicado en lo que es este año. O sea, la situación no es que un sector está más o menos afectado. Todos estamos extremadamente afectados. Y yo creo que se ha distorsionado un comentario que salió desde las cámaras con respecto al tema del transporte urbano o el transporte privado o vehículo. No hay ninguna dicotomía en ese tema. Por el contrario, nuestra posición con respecto a la resolución 60 no tiene nada que ver si es transporte público o privado. Tiene que ver con que la resolución 60 no necesariamente se ajusta a las decisiones del COE Nacional o a las recomendaciones del COE Nacional, y solamente para evidenciar el ejemplo de la provincia de Pichincha, tenemos 4 cantones que tienen regulaciones de movilidad similares. 2 tienen otras regulaciones de movilidad y otros 2 cantones no tienen restricción de movilidad. Lo que nosotros hemos reclamado profundamente es algo que precisamente usted, Carlos, lo mencionó con mucha claridad, que es lo que más reclamamos, es que sea de una forma ordenada y organizada. El día de hoy me ha llegado la resolución de Cuenca y la problemática es la misma. Si bien Cuenca tiene decisiones más amplias, pues ese es lo que estamos buscando. Es por el contrario, no queremos restringir nada. Queremos que la misma campaña de gobierno, Yo Me Cuido, que acaba de lanzarla, no, le invitamos al señor alcalde de Quito a que se junte en vez de crear una campaña paralela. Y así como Joana lo ha mencionado, yo creo que es importante que debamos, y estaba haciendo algunos apuntes, y por eso a veces regreso a ver, es cuidemos las medidas de bioseguridad, y tengo una pregunta para el doctor Simancas en ese aspecto, que en vez de tener campañas de mecanismos de sanción, ¿por qué no vamos a una campaña de educación? Porque el tema no importa, y estaba viendo noticias el día de hoy, no recuerdo el canal, soy muy honesto, pero precisamente evidenciaban el problema del mercado de San Roque. Si usted va a San Roque caminando, en vehículo privado, en taxi o en transporte público. El problema es que el nivel de bioseguridad o de riesgo de bioseguridad que evidenciaban justamente las mismas autoridades en San Roque, donde no se están respetando las medidas de bioseguridad, ese es el problema. No importa cómo vaya ni cómo salga. El problema es que no se están respetando en los lugares adecuados. Y lo que dice el doctor Simancas es muy cierto. En el transporte público, y no hay nada en contra del transporte público, quiero aclararlo, el distanciamiento recomendado de 2 metros es mucho más difícil que el distanciamiento que se tiene en un vehículo particular, obviamente. O hemos visto en el taxismo que han puesto unas láminas que desconectan la interconexión de aire, digámoslo así, entre los 2 asientos delanteros y los 2 posteriores. Más bien ahí es que
en algunas compañías de transporte interprovincial se habló de la posibilidad de no solamente tratar con medidas de alcohol y desinfección, sino unas medidas de acción, de cuidado permanente. Y en estas medidas de cuidado permanente, obviamente cumpliendo con las recomendaciones, porque no es que podemos pasar el día metidos las manos en alcohol, hay ciertas condiciones, pero se planteaba el uso en buses, por ejemplo, de mecanismos de ozonificación, que es un desinfectante, es un sistema de desinfección muy, muy eficiente, que podría también apoyar la reducción del tema. Para las empresas medianas, grandes, el tema del transporte público es fundamental. No es necesario, es fundamental. Y por el contrario, no era un reclamo, sino era exactamente al revés. El reclamo era, ¿por qué Quito para el transporte interprovincial determina 50% de aforo cuando otros cantones determinan el 75% de aforo en los buses? Entonces, si hay gente que vive en Rumiñahui y tiene que llegar a trabajar en Quito, ¿qué va a hacer la compañía de transporte? ¿Subutilizar el transporte desde Rumiñahui a Quito? ¿O va a bajar a un 25% de los pasajeros? Todos estamos afectados, Carlos. Más bien lo que yo planteo, y justamente había conversado hoy día con Consejo, es juntemos fuerzas para que en lugar de ponernos más restricciones, busquemos mecanismos de mayor educación, crear mayor responsabilidad, porque el virus no se va a ir pronto. La vacuna todavía falta y tendremos tal vez, y si el doctor Simancas me corrige y me dice que estoy completamente equivocado, estaré feliz yo, pero yo estimo que tendremos al menos un año más de este tipo de medidas. Y la idea es cómo los sectores productivos, donde obviamente el transporte es un sector productivo importantísimo, nos juntamos para explicarle al COE Nacional, a la Asociación de Municipalidades del Ecuador, que lo que requerimos es que por lo menos las medidas de prevención que se están adoptando sean de prevención y no de sanción, punto 1, y punto 2, que sean coherentes y coordinadas, para que alguien que quiere salir a hacer turismo, sea en transporte público o en transporte privado, quiere salir de Quito y se va hacia Puerto Quito, Quito tiene una medida de restricción vehicular, Puerto Quito tiene otra medida de restricción vehicular y Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos no la tienen. Esas incoherencias es lo que principalmente reclamamos nosotros. Muchas gracias, licenciado Roberto Gómez. Bueno, aquí obviamente con base en lo que nos ha dicho el doctor también Simancas, ¿qué es lo que podemos nosotros, si ya sabemos las recomendaciones que se da de bioseguridad a la población para que nos cuidemos? Ese es el eslogan ahora, yo me cuido. Pero si las autoridades tampoco incentivan, no hay campañas de concienciación en el yo me cuido, en el caso de los buses, en el caso de las zonas donde usted lo dice, licenciado de la Torre, la sanitización, esto tiene un costo. Lamentablemente, en los buses que nosotros administramos, desinfectar un bus prácticamente por día casi cuesta $20. Hacer unas 3, 4 desinfecciones, $20. El municipio se comprometió en entregarnos los insumos, lamentablemente. Inclusive el primer compromiso del municipio fue que ellos lo hacían a través del EMAPS. Lamentablemente eso no se ha cumplido. Aquí viene la primera cosa. Si la autoridad, que es la que está llamada a precautelar la seguridad de toda la ciudadanía y la bioseguridad en este tipo de pandemia, no ha cumplido, ¿cómo podemos exigir a los delegatarios algo que la autoridad tampoco ha mostrado sensibilidad? Porque tiene un costo, y el costo en crisis, nosotros, como le explicaba, se nos ha reducido el 70% de los ingresos. Y tenemos un costo adicional, y los costos por el servicio de transporte, los costos que normalmente esos no han cambiado, se mantienen, inclusive se han elevado los costos por estas cuestiones de la sanitización. Entonces, ¿qué esperamos, doctor Simancas y licenciado, de las autoridades para que nos ayuden a todos los sectores?
Si ellos nos ayudan a disminuir la informalidad, a incentivar a que la gente se cuide, obviamente mayor ventajas vamos a tener en la salud y mejores beneficios en la productividad y en la economía, porque mientras menos enfermos haya, mejor será para las cosas, para todos. Doctor Simancas, cómo nos ayudaría a orientar a las autoridades para que ellos empujen en estas campañas? Porque no lo podemos hacer por separado, lo decía el licenciado de la Torre. Debemos sinergizar todos los sectores y apoyarnos. Si no nos unimos, no vamos a salir. Esto no va a ser, como lo dice, en un año habría posiblemente la vacuna, pero ¿en qué tiempo se va a reactivar las actividades económicas? Esto nos va a desesperar a que salgamos a las calles y posiblemente dejemos de cuidarnos y prácticamente el costo y el daño será mayor. Doctor Simancas y luego doctor licenciado Gómez de la Torre. Bueno, voy a ir a algunos temas que me preguntó Rodrigo. Verán, aquí hay una de las principales estrategias es la educación de la población. Pero ¿qué pasó con las famosas fiestas? ¿Cuántas fiestas hubo? ¿Cuántas aglomeraciones se produjeron? Y no hubo ninguna sanción. Se le daba una amonestación al que organizaba la fiesta y se disipaba toda la gente que se vaya a sus casas. Entonces, para mí, es mi punto de vista personal, las campañas de educación han sido paupérrimas, han sido muy pobres, no ha habido una campaña fuerte de concientización y ya vamos más de 6, 7 meses en esta pandemia y realmente muchas de las personas no entienden, no se le ha dado la información, si ustedes quieren, para que se pueda cuidar. Nosotros tenemos un proyecto con la universidad, donde las universidades podrían colaborar. Las universidades tienen toda la infraestructura para hacer teleconferencias, capacitaciones, tienen proyectos de vinculación con la comunidad. ¿Dónde están las universidades de todo el país? ¿No? Haciendo campañas de difusión, de vinculación con la colectividad, tratando de capacitar, eso no hay. Pueden apoyarse creo que tendrán alguna ayuda los transportistas, cualquier persona que desee capacitación debería apoyarse en la academia, que estamos preparados, no solamente la Universidad UTE, sino todas las universidades han participado en eventos y están en capacidad, tienen facultades de medicina y todo. Entonces, la educación sí, pero también para aquellos irresponsables, para aquellos malcriados en algunos casos, esta gente que parece que se cree inmune al virus, que se baja la mascarilla, totalmente irresponsables, sí que debería haber. La gente que escupe en los pisos de las dependencias públicas, para ponerles un ejemplo, y en los buses también, ¿no? Se sacan la mascarilla y dicen, yo tengo la necesidad de escupir, y escupen en el bus. Eso con respecto a el tema, por ejemplo, del ozono que mencionaban, lo voy a topar con el tema de la sanitización y la desinfección. Para que un transporte esté desinfectado, debería limpiarse al menos cada 2 o 3 horas, lo cual es imposible. Entonces, tendría que ver la costo-efectividad de esa estrategia. El ozono no he encontrado yo evidencia científica de calidad, ni a ninguna guía que diga que el ozono podría ayudar. Hay unos estudios de luz ultravioleta, pero necesitarías poner casi en todo el bus, que es carísimo la luz para que pueda desinfectar, dejarla por varias horas para que se desinfecte de un día al otro, pero inmediatamente en 2 horas que no desinfectes o que alguien escupa o se saque la mascarilla, queda totalmente contaminado el transporte. Entonces, por eso es que no veo por ahí la solución. La vacuna, de acuerdo, la vacuna tiene que estar bien probada. Pensaría que alguna parte de la población podría estar inmunizada el primer trimestre del siguiente año y otra parte a mediados del siguiente año. Y lo que dice OMS es que quizá para el 2021, a inicios del 2021, tengamos muchísima población inmunizada y podamos retomar con mayor facilidad las actividades. El tema, entonces, el concepto es, si es que esta desinfección, si el uso de mascarillas, de equipo de protección, si las pruebas diagnósticas, todo esto se ha costeado
y representa realmente el esfuerzo o no podría compensar el menos transporte de pasajeros, o sea, no llevar la capacidad completa. Yo entiendo la parte económica, pero yo tengo que defender la parte epidemiológica y sanitaria. Y muy pocos países que no han hecho restricciones del transporte, y en Ecuador pues no estamos libres de que tengamos nuevos brotes y que empiecen a elevarse de manera explosiva los casos y empezamos a llenar los buses y el transporte, ¿no? Hay proyectos de transporte solidario, por ejemplo, estas personas que tienen su vehículo, tienen dos vehículos, podría ser una estrategia para que se movilicen. Y claro, es que el tema aquí, el tema epidemiológico para mí está claro, pero el tema de incentivar a que utilicen el transporte es el tema que yo me cuesta mucho recomendar que utilicen el transporte público porque no constituye un riesgo. Entonces ahí es que yo tengo problemas porque nosotros en cambio incentivamos el teletrabajo, incluso nos hemos reunido con algunas empresas, algunas del municipio, hemos pasado un proyecto también ahí para que expliquen por qué no podrían hacer el teletrabajo algunas dependencias públicas. La EMAP salió a trabajar y tuvo un brote muy importante de contagiados. Entonces, no sé si me ayudan a enfocar en qué parte yo les podría ayudar, sabiendo que de acuerdo a los estándares de salud y la epidemiología, pues tienes que definitivamente reducir el aforo en lugares cerrados y transporte público. Muchas gracias. Sí, pues igual para Rodrigo Gómez, bueno, aquí es un asunto también de equidad social, ¿no? Si bien el transporte público, como digo yo, de los análisis que se ha hecho, pero insisto, lamentablemente nosotros no hacemos estudios, no hacemos. Tendríamos que estar haciendo ya estudios de los impactos que genera justamente esta pandemia. Ya han pasado 6 meses y no podemos tomar las mejores decisiones. Por eso tenemos esta serie de ambigüedades, tenemos estas resistencias, porque si no tenemos elementos, datos, las decisiones obviamente eh, pasa eso. Aquí es un problema de equidad social, como digo yo, el transporte público es para un sector de estrato económico menor. Esa es una realidad, donde no todos pueden poseer un vehículo particular. Entonces, y en zonas marginales, insisto, la mano de obra es más de carácter operativo. Entonces no podían hacer ni el teletrabajo. Todo eso, el teletrabajo son buenas medidas, obviamente. La gestión de la demanda, que se habla mucho, porque no utilizamos todos los días, los 7 días de la semana, y podríamos nosotros gestionar la demanda de mejor manera. Esto es bueno para la parte productiva, porque se puede mejorar la reactivación económica. Doctor Gómez de la Torre, por favor, ¿qué podemos hacer para reactivar desde su sector? ¿Qué ustedes proponen? A ver, creo que usted ha tocado un tema crítico, compromiso de campaña inclusive. Poder trabajar de manera más amplia y poder ampliar horarios en lugar de reducir horarios de operación para evitar las acumulaciones de gente en horarios más cortos. ¿Por qué no Correcto. pensamos en lo que tanto se habló de la famosa hora Borojó? Que parece que de Borojó pasó a zanahoria y de zanahoria a remolacha, porque ya nada. Entonces ahí tenemos un problema. Pero yo quería topar un tema y agradecerles a los amigos que nos están leyendo también y nos están escuchando. Aquí tengo a un señor Wilson Ramillo que dice: el servicio trolebús y transporte municipal están llevando gente como que fuera normal, con aforo. Hay un error aquí que dice 10%, pero lo corrige abajo, con aforo al 100%. Más abajo hay una señora que nos está diciendo: Maritza, efectivamente, el transporte tiene las precauciones necesarias, pero somos los usuarios quienes causamos desorden. Precisamente lo que nos está diciendo Daniel. Definitivamente, tenemos que trabajar en campañas. Para los proyectos piloto que se plantearon desde el COE nacional,
era responsabilidad de las empresas, no es ni siquiera de los sectores, de las empresas comprometerse a retirar a las personas de planta, transportarlas al lugar de trabajo y devolverlas a sus hogares. Con eso se controlaba ciertos espacios, pero no era menos cierto que teníamos, hay un horario que las personas están a su voluntad. Y lo que dice Daniel es cierto. El desorden que se ha evidenciado, y el otro día veíamos cifras, justamente que 100 y pico de miles de sanciones, 90 y pico de miles de por el otro lado. Eso nos demuestra que algo no está funcionando bien. Y algo que a mí personalmente me ha incomodado profundamente son ciertas declaraciones justamente de algunos concejales que dicen las medidas restrictivas más bien están fomentando corrupción. Y eso es un tema que no funciona. Y la desorganización entre los diferentes municipios, y esto se lo trató en una reunión con el secretario de Movilidad, alguien que aprecio y respeto muchísimo, Guillermo Abad, justamente se le explicaba que en este momento cada control para poder transportar ciertos productos para que lleguen al aeropuerto de Quito representa $60 porque son 3 controles. Entonces, lo que nosotros estamos cuestionando es la emisión de nuevos salvoconductos y que cada cantón tome su decisión por individual. Y más aún, que si es que había una resolución, una ordenanza municipal 305 del año 2010 que restringe el uso de movilidad de pico y placa, se mantenga el perímetro de pico y placa como la resolución lo dice, y sí creemos que el alcalde ha crecido sus atribuciones en las restricciones de la 060. Eso por el un lado, y también creo que es importante mencionarlo, que lo que buscamos es más bien ir operativizando a la ciudad con todas sus ampliaciones. Y que hablo de horarios, y pues, me pasó en la pantallita, no son horarios diferenciados, es ampliar los horarios de servicios. Lo que acaba de hacer Guayaquil, las tiendas que tenían que cerrar a cierta hora ya ampliaron los horarios para bajar la carga de gente. Sí, probablemente Guayaquil por el clima la gente salga más tarde, en Quito no, pero ampliemos de acuerdo a esas capacidades que sí podemos hacer. Menos restricciones, más reactivación, mucha educación. Muchas gracias. Así es, ¿no? Menos restricciones, más distanciamiento, mayores beneficios en la salud. De hecho, las campañas esperamos que salga de las autoridades. Lamentablemente, como usted digo, parece que ese liderazgo que nosotros vimos al principio se cortó en algún momento, porque cuando se suspendió el transporte público al inicio de la pandemia, en marzo, el 16 de marzo prácticamente, creo que fue una medida acertada. Y no nos pasó lo que sucedió en Guayaquil, que fue un impacto fuerte, el índice de mortalidad es muy alto allá todavía. Pero aquí una última pregunta para el Daniel, por favor. Las estadísticas, no conocemos, prácticamente perdimos el hilo. Yo, la verdad, no conocemos qué mismo pasa en Quito, en Pichincha, cuántos infectados hay, cuántos muertos hay, cómo está la capacidad hospitalaria, las UCI y todo lo demás. Y eso también genera como que en la ciudadanía, como que si no tengo noticias de la gravedad de la enfermedad, prácticamente comenzamos a dejar de cuidarnos. Y los buses realmente están comenzando a tener ya una exigencia de parte del usuario, que el usuario quiere viajar rápido y no quiere respetar el aforo. Y ahí hay las resistencias y conflictos con el conductor. Entonces, ¿dónde están esas estadísticas? ¿Cómo nos pueden orientar? Porque yo bien digo, con la información, con los estudios, con los datos, podemos tomar mejores decisiones. No solo las autoridades, sino los usuarios, las personas, conociendo el riesgo que todavía estamos viviendo para cuidarnos. Por favor, Daniel. Estamos con el micrófono apagado, doctor Daniel. Exacto. Ok. Si quieren, pues les puedo dar los números y
si desean, Sí, o un análisis así el corto para... análisis, el análisis general es que en las últimas 3 semanas ha habido una tendencia a disminuir, no sustancialmente, pero a disminuir algo las muertes y los contagiados. Sin embargo, el municipio de Quito ha implementado varias estrategias para atender a los pacientes, que ha descongestionado las emergencias, y también para incrementar el número de pruebas. Desde la epidemiología, yo les puedo recomendar, o sea, les puedo decir que la pandemia no ha cedido. Cualquier rato tenemos un brote importante, es decir, esto no se acaba de la noche a la mañana en ningún país del mundo. Ya ven cómo está Europa, es decir, este virus es el mismo aquí en la China y la Conchinchina. Nosotros estamos muy expuestos. Mientras más gente salga, más gente se expone al virus y hay el riesgo de presentar brotes. ¿Cuál es el problema que yo veo aquí y que en otros países quizá no lo tienen? Es el número de pruebas, es la vigilancia epidemiológica. Si usted sabe, si usted le dicen, tiene una llamada, le hacen una prueba y le dicen quédese en casa, ¿cuál sería el riesgo de subirse en transporte público? Casi nulo. El Ah, problema aquí también es de control sanitario y vigilancia epidemiológica. No hay rastreo de contactos efectivo, donde las universidades quieren participar ahora en convenio con el municipio de Quito, rastrear a las personas para que me entienda los que están viendo y ustedes también. Cuando usted se infecta, usted ya debe saber, le deben haber llamado y decir, oiga, usted está en una lista de contactos de una persona que se ha infectado. Pero quién y cómo y no sé dónde. Usted tiene que permanecer 10 a 14 días en su casa, ¿no? Alguien les va a llamar todos los días a su teléfono y va a ir preguntando. A los 5 o 7 días usted tiene que hacerse una prueba. Si no se hace la prueba, no importa, pero usted se queda en casa 10 a 14 días, que es el aislamiento domiciliario. Si supiéramos, que no lo sabemos, cuántas personas están contagiadas, sería fabuloso y favorecería el transporte, o sea, la reactivación económica, que es lo que hizo Alemania. Casi nunca paró Alemania, me parece que confinó 2 semanas, pero tiene una capacidad de hacer pruebas impresionante a todas las familias, a las escuelas. Y entonces, ¿por qué desde el sector de las cámaras no se exige también a las autoridades incrementar el número de pruebas? Para que ustedes tengan una idea, con el nuevo convenio de Quito, hay laboratorios que le están haciendo al municipio 1.500 pruebas diarias, cuando la universidad tenía la capacidad de hacer 150 y 200, cuando a las camaroneras les hacen 10, 15.000 diarias, pruebas diarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los datos? Porque eso es lo que tienen que exigir que haya un verdadero plan de incremento del número de pruebas para que nuestras familias se puedan testear. Si uno se sube al transporte, ¿no? Y hay un sistema de vigilancia, ¿no? Que le diga, usted no puede subirse porque usted está rompiendo su aislamiento. Esa persona no se sube. El problema es que hay transmisión comunitaria sostenida. ¿Qué quiere decir eso? Que el virus está circulando en la comunidad y no sabemos. Ni siquiera hemos pasado a una segunda fase, que es la fase de conglomerados de los clústeres, donde tú sabes que un barrio, que una parroquia está con alto contagio, pero la otra no. Entonces reactiva el transporte al 100% y si se presentan casos en esa parroquia, pues tenemos que regresar a un aforo disminuido y vamos haciendo este tipo de pruebas. Pero si no tienes datos, ustedes mismos díganme, ¿han sentido o no han sentido ustedes síntomas respiratorios, dolor de cabeza, diarrea, síntomas del COVID? Y como eran leves, pues yo me quedo en casa, llamo a alguien, pero no tengo quien me haga la prueba. Y si algún familiar o amigo estuvo contagiado, ¿cómo le hago a mi familia 4 pruebas de $120? Entonces, miren no hay cómo problema. si hubiese, desde la epidemiología, si hubiese un control sanitario adecuado, una gestión de la pandemia que nos permita reaccionar, ¿no? Pero no lo tenemos y estamos con las unidades de cuidado intensivo. Si la gente quiere datos, todavía seguimos con las unidades de cuidado intensivo colapsadas. Si usted tiene un accidente de tránsito, si usted enferma de COVID gravemente, no hay una cama de cuidado intensivo en este momento
y las de hospitales están prácticamente saturadas. Hay una lista de espera de 13 pacientes, de 15 pacientes, que es menos de la de 150 y 200. Estamos al límite prácticamente. Los casos confirmados, para que tengan una idea, los casos confirmados superan a los descartados. ¿Cómo puede ser eso? Uno tiene que descartar 10, 20 veces más casos que los que confirma, porque de eso se trata la vigilancia y el control, de detectar a personas que por sí solas no se harían la prueba ni irían a un sistema sanitario. Si usted nos rastrea a los asintomáticos de síntomas leves, estamos en problemas. Correcto, correcto. Gracias, Daniel. Rodrigo, ustedes, ¿cómo protegen a sus trabajadores? Que es el recurso importante, el recurso humano, con las recomendaciones que nos ha dado Daniel, las pruebas, cómo ha disminuido la mano de obra. El desempleo obviamente es un elemento que nos ha provocado esta pandemia, Rodrigo. ¿Qué van a hacer ustedes? Muchas gracias por su participación. Gracias, y para ser muy breve, porque estamos terminando, primero quiero cerrar Así con es. algo que le escuchaba. Es una verdadera pena que cuando se evidenciaron los casos de las parroquias de Pichincha, la decisión, en lugar de mantener la información para mantener la conciencia ciudadana, se sacó al funcionario que sacó la información al público. Es fundamental, sin información no hay corrección. Creo que el gobierno ha sacado una aplicación, así se llama, ASI, que precisamente permite que quien ha sido calificado como positivo o que ha pasado por el virus a través de un sistema informático con teléfonos inteligentes, podría ser detectado a la entrada de un transporte público o una oficina o cualquier parte. Permite generar cercos epidemiológicos, que es fundamental. Pero el caso nuestro, desde el inicio de la pandemia, lo primero que se planteó es: permítanos seguir operando cumpliendo medidas de bioseguridad. Y así como ustedes han planteado al transporte que los costos de desinfección, los costos de mascarillas, guantes, etcétera, hemos ido aprendiendo de este nuevo virus. Este virus tiene 10 meses de conocimiento en el planeta. Entonces, lo que necesitamos es seguir aprendiendo, pero que en lugar de, cuando ya tenemos protocolos de bioseguridad preestablecidos, validados por el COE nacional, validados por el COE cantonal, que nos permitan trabajar, sea esto el sector del transporte, sea esto el sector del turismo, sea esto colegios o universidades. Ya colegios están comenzando a abrirse, hay un sinnúmero de aspectos que la vida va a tener que continuar, porque caso contrario se preveía una pérdida de empleos en diciembre, por otras razones, pero en este momento haber llegado, según datos del INEC, a un empleo pleno del 16%, pone al país en una situación muy, muy compleja, y más aún cuando estamos en un momento político con no sé cuántos candidatos y ofreciendo todos el oro y el moro. Creo que el país debe entrar en una conciencia clara, y creo que van a transparentarse algunos temas que creo que no será el momento hoy día, pero Carlos, abierto a conversar siempre, y, y más bien gracias por el espacio, pero nuestra posición es más reactivación, menos restricción, cumpliendo las medidas de bioseguridad que Daniel ampliamente las ha explicado. Muchísimas gracias, Rodrigo. Abogada. Sí, muchas gracias también la participación importantísima que la han realizado. Sin embargo, pues considerando a todos quienes nos acompañan esta noche, pues nuestros televidentes también nos han enviado algunos comentarios que sí quisiera y paso a leerlos. Víctor Hugo Yaulem, Wilson Jaramillo Durán. A ver, vamos en pantalla. Wilson Jaramillo Durán. En el servicio trolebús y transporte municipal están llevando gente como que fuera normal con aforo del 100% y al transporte público privado le están sometiendo a una persecución. Definitivamente la autoridad municipal está haciendo todo a favor del municipio y los transportistas privados cada día más a la quiebra. Solo el transporte público privado le están sancionando por un pasajero de pie. Es increíble lo que está pasando. Vamos con el siguiente.
Lenin Enrique, no hay control del correcto uso de mascarilla en el transporte público y aforo. Se pueden ver gente corriendo, gente con mascarilla bajo la nariz, controladores con mascarilla en el cuello para pedir los tiempos del reloj. Es más, ¿el aforo es un riesgo? Fue una pregunta. Vamos con el siguiente, por favor. Víctor Hugo Yaulema. En teoría, estaría circulando el 50% del parque vehicular en Quito, pero no tienen restricción los vehículos comerciales, más el gran porcentaje salvoconductos sobre lo cual ni se gestiona ni controla bien. Por lo menos el 70% de vehículos estarían circulando en Quito. Vamos con el siguiente, por favor. Marit Salván nos dice, efectivamente el transporte tiene las precauciones necesarias, pero somos los usuarios quienes causamos el desorden. No tenemos una conciencia del correcto uso de las medidas de bioseguridad, poniendo en riesgo la salud de los usuarios y sus familias. También es complicado que se respete el aforo, ya que los usuarios son groseros y causan daños a las unidades y a los mismos usuarios. Luis Enrique, excelente iniciativa, doctor Simancas. Debe haber un canal para denunciar caso de mal uso de mascarilla. Se ve estos casos a diario en el transporte público. ¿Tenemos algún otro? ¿Sí avanzamos? Ok. Y Pepe Saldaña nos dice, el COE Nacional desde el 13 de septiembre ya no tiene competencia en emitir disposiciones sobre el transporte público y las medidas de restricción. Estos han sido pues las intervenciones de nuestros televidentes la noche del día de hoy. Importante la participación de cada uno de ustedes, de cada uno de nuestros invitados, de cada uno de quienes nos acompañan a tratar estos temas supremamente importantes del transporte público, ya que el 70% de la población es quien utiliza este transporte. Por eso es tan importante y necesario tratar de estos temas. Hoy ha sido muy importante la participación de cada uno de nuestros invitados. Se ha tratado acerca de temas de salud, acerca del tema de la reactivación en las diferentes actividades que tenemos que irlas incentivando. Efectivamente, tenemos que salir adelante, sobrellevar la situación y que cada vez los diferentes sectores productivos sigan el camino adecuado, ya que de esto también depende el sustento de las familias de cada una de las personas que están en casa. Los minutos se van acabando. Estamos llegando al final de nuestro programa. Ingeniero Carlos, me parece que usted iba a referir algún punto acerca de los controles que hemos tenido en la Secretaría de Seguridad también. Bueno, prácticamente yo creo que vamos cerrando. Yo quisiera agradecerle a Rodrigo Gómez de la Torre, al doctor Daniel Simancas, por su participación, muy importante. Vemos que todos los sectores están relacionados, entonces lo que debemos hacer y esperar de que las autoridades aporten, porque ellos son los encargados de darnos todas las luces para nosotros, con nuestra colaboración, con nuestro grano de arena, llegar a los mejores entendimientos y ojalá, usted lo decía, Rodrigo, vamos a una campaña política, esperemos que no nos ofrezcan cosas en el aire, flechas en el aire que van allá, sino que nos ofrezcan soluciones. Muchas gracias por la participación de ustedes. De mi parte, estaremos en otra ocasión conversando. Doctora, le doy el paso para que usted cierre. De igual manera, muchísimas gracias. Nuevamente reiterar el agradecimiento por su participación importantísima. Rodrigo Gómez, doctor Simancas, las puertas de este canal Consorcio TV están abiertas para ustedes el momento que así se lo requiera, para tratar temas importantes relacionados a cada una de las actividades que se desarrollan. A nuestros televidentes, invitarlos una vez más para que nos acompañen en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. En Twitter estamos como Consorcio Surox y en Facebook estamos como Consorcio Suroccidental. Nos veremos la próxima semana para tratar nuevos temas que están relacionados hacia nuestra actividad. Recordarles además que este domingo el toque de queda es desde las 23 horas hasta las 5 horas. Circulan este domingo los vehículos de todas las placas. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, ingeniero Carlos, y a nuestros invitados, también a nuestros televidentes. Hasta la próxima semana.